Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos una noche más, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor para compartir de su hermosa palabra. El estudio de hoy es un estudio precioso y estoy seguro que lo vamos a disfrutar en gran manera. Quiero comenzar primeramente, pues, por supuesto, brindándole un saludo a toda nuestra iglesia local, la Iglesia Cristiana Misionera, a todos los hermanos que están conectados ahora en este momento con nosotros, y también a toda la visita que se va a estar conectando también con nosotros y van a estar escuchando de este mensaje. Algunos tal vez ahora, otros en un momentico más tarde, que después lo estaremos también poniendo en YouTube. Les agradezco muchísimo que no me dejen solo, que hayan estado conmigo en este momento, donde vamos a estar compartiendo, como dije ya, de la palabra del Señor, algo que es extremadamente importante para la vida de un cristiano. Sin la palabra de Dios no vamos a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Es la única manera que Dios tiene para revelarse a nosotros, la única manera que Él escogió, por la cual se ha revelado a nosotros, y a través de ella nosotros podemos conocer de Dios todo cuanto Él quiere que nosotros sepamos de Él en esta vida. Amén. Así que vamos a comenzar primeramente también con una oración, ¿verdad? Ahí donde usted está en su casita, en la comodidad de donde quiera que usted se encuentre manejando, ore también conmigo. Si está manejando, no cierre los ojos, pero ore también conmigo y ayúdeme a elevar esta oración al cielo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú verdaderamente eres bueno, maravilloso, Señor. Y tú, Dios mío, has usado hombres y mujeres, Señor, que has dejado plasmado, mi Dios, en tu palabra, para que sean de un gran ejemplo, mi Dios, a la vida nuestra, Señor. Yo te doy gracias por estas historias preciosas, mi Dios, que tú nos das, Padre Santo. Mi Dios, son una guía, mi Dios, son un ejemplo, Padre Santo. Tú, mi Dios, te revelaste a nosotros de una manera preciosa, de una manera especial. Nosotros nunca hubiéramos podido conocerte, mi Dios, si tú no lo hubieses, Señor, determinado de esa manera. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque siendo tan grande, tan elevado, mi Dios, tan, mi Dios, en otro nivel, Padre, tú, Señor, te haces, Señor, pequeño a veces para poder alcanzarnos, mi Dios, ahí donde estamos nosotros, mi Dios. Y tú nos haces sentir tan, pero tan importantes, mi Dios, al hacernos llamar hijos tuyos, mi Dios. Es un verdadero privilegio, mi Dios, que tú seas nuestro Padre, mi Dios. Nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que nos ama, que nos quiere, y que no nos deja solos nunca, mi Dios. Te doy gracias, yo te ruego en esta hora que tú me uses con poder, mi Dios, y que cada uno de los hermanos que se van a estar conectando, mi Dios, tú le abres, mi Dios, a los corazones, a sus mentes. Si alguien, mi Dios, se conecta y no te conoce aún, mi Dios, y tú tienes planes para con ellos, mi Dios, te ruego, Padre Santo, que ese corazón se disponga de una manera, mi Dios, que tenga que venir rendido a tus pies, Señor, que pueda ser la palabra, mi Dios, necesaria que ellos esperaban escuchar hoy. Que nadie que esté conectado hoy salga, mi Dios, de la misma manera que entró al conectarse, mi Señor. Te lo pido todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La clase de hoy, amados hermanos, se encuentra es la clase número 4, ¿verdad? Y se encuentra, la base bíblica está en Génesis capítulo 22 y los versículos del 1 al 13. Génesis 22 del 1 al 13. Es una clase preciosa. Se titula El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Solamente con ese título ya pudiéramos empezar a dar una clase. El sacrificio de Isaac. Conocemos bien esta historia, es una historia que se ha predicado mucho. Los hermanos que conocen de Dios, ¿verdad? Que visitan iglesias y conocen de la palabra. Es una historia que es muy conocida por todo el pueblo cristiano. Pero entendemos también que puede estar conectándose a alguien que tal vez no la conozca. Y esta es una oportunidad preciosa para que pueda aprender de esta historia. Y a los que la conocen, Dios siempre tiene algo nuevo para traernos de alguna manera diferente, ¿verdad? Porque Dios nunca se agota. La información que Él tiene en su palabra nunca se agota. El sacrificio de Isaac. Sabemos que en un momento en el Antiguo Testamento se levanta este gran hombre, gran héroe de la Biblia, que se llamó Abraham, ¿verdad? Era un hombre común y corriente, un hombre como usted y como yo, un hombre con padecimientos, un hombre con defectos, un hombre que lejos estaba de ser perfecto, pero un hombre que a la misma vez también tenía unas cualidades preciosas que Dios las pudo reconocer y que Dios pudo usar a ese hombre de una manera muy poderosa. Y este hombre se llamaba Abraham. Dios también le cambió su nombre. Al principio se llamaba Abraham y luego se llamó Abraham.
en un momento de la vida de este hombre, era un hombre que a una edad avanzada no había podido tener hijos, ni él ni su esposa. Mas, sin embargo, Dios le había prometido algo desde el tiempo en que lo sacó de la familia donde él estaba, o sea, de la tierra de donde él estaba. Este Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos. Se dice que su padre, su parentela eran idólatras, no eran seguidores de Cristo, o sea, o de Dios. Y aún así Dios escoge a este hombre en medio de ese sitio, le habla, le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que vaya a una tierra que él le mostrará. Y este hombre, aún todavía sin conocer plenamente a Dios desde su comienzo, empieza a dar pasos de confianza, pasos de fe, siguiendo a ese Dios que le estaba hablando, al único y verdadero Dios. Amén. Pero este hombre pasó por muchas cosas. Este hombre, a pesar de que en pocos capítulos de la Biblia, ¿verdad?, se cuenta bastante de su vida. Fue un periodo de años en la vida de él que no fueron tan breves como cuando nosotros leemos la Biblia desde el capítulo 12 hasta llegar aquí al capítulo 22. Y él tuvo que pasar por muchas cosas y tuvo que aprender a lo que era caminar con el Señor, a dar pasos de confianza. Y aun cuando el Señor desde un principio le estaba haciendo promesas, él al principio aceptaba las promesas, las creía, porque dice la palabra que él fue llamado hombre, el padre de la fe, y era precisamente por haber creído a la palabra de Dios. Pero aún así siempre, en muchas ocasiones, él como que tenía un plan B. Encima de la promesa de Dios, él también tenía como especie de un plan B. Y lo vemos cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela, él sale, ya llevaba años ya con Sarai, que era el nombre de su esposa antes de que también Dios le cambiara el nombre. Y cuando ellos salen, ellos no habían podido tener hijos en esos años, así que la cosa ya no estaba muy fácil. Y él, en vez de salir de su tierra y de su parentela, él sale con un pariente que era su sobrino Lot. La palabra no lo dice, no sabemos, ¿no? Sería especular. No sabemos si sería que tal vez se sentía bien acompañado de Lot, porque como él no tenía prole, tal vez pudiera ser esa una de las razones por las cuales él cargó con Lot, ¿verdad? Pero sabemos que al no obedecer plenamente lo que Dios le decía, eso le trajo después algunos pequeñitos inconvenientes. Pero Dios también se glorificó en esos inconvenientes. Algo maravilloso de nuestro Dios es que en nuestro caminar con Él vamos a cometer errores, somos humanos, no somos perfectos. Pero si estamos haciéndolo tratando de ser obedientes, si lo estamos haciendo con la mejor voluntad, tratando de serle agradable, Él sabe que no lo estamos haciendo con malas intenciones, Él sabe que no lo estamos haciendo a propósito. Y Él aún los errores que cometamos, Él los va a cambiar y Él nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Él va a convertir esos errores de alguna manera, Él se va a glorificar. No quiere decir que debemos ser torpes, pensando que no importa lo que hagamos, como quiera Dios se va a glorificar, para nada. Tenemos que ser obedientes, tenemos que tratar de ser perfectos como lo es Cristo, pero entendiendo que somos humanos y que claro que en algún momento vamos a fallar, pero aún en ese momento Él se va a glorificar. Amén. El sacrificio de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, por supuesto. Y en un momento de la vida de Isaac, Dios le pide a Isaac que sacrifique a su hijo. Y lo vamos a ver en la clase de hoy, por supuesto. Y por supuesto que era una petición tan, pero tan difícil. Era algo tan difícil. En la mente humana no cabe ni siquiera la posibilidad de poder pensar que uno pudiera hacer si Dios nos pidiera algo así. Pero si uno entiende completamente la historia, se va a dar cuenta que Abraham usó algo que le dio a él una facilidad de poder entender esta prueba y verla no tan difícil como nos puede sonar hoy en día a nosotros. Pero vamos a llegar ahí en un poquito, ¿verdad? Los objetivos de la clase de hoy, la base bíblica les había dicho, Génesis 22 del 1 al 13. Los objetivos: conocer la manera de cómo Dios proveyó un sustituto para Isaac en el altar. Ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2, interiorizar la necesidad de un carácter acorde a la provisión de nuestra salvación. Nuestra salvación no es cualquier cosa y no nos podemos comportar como si fuésemos cualquier cosa. Debatir la conducta del creyente como fruto de la gracia recibida de Cristo. Lo mismo que le decía. Si Cristo se ha manifestado en nuestra vida, si realmente somos sus hijos, somos sus discípulos, somos su siervo, se tiene que manifestar en nuestra vida. No seremos perfectos, es un caminar y vamos a ir en progreso, escalando peldaños poco a poco. Cada día debemos ser mejores, tratar de ser mejores, más parecernos cada día más a Él, llenarnos más
de la presencia del Señor, llenarnos más del conocimiento de su palabra, ¿verdad? Y aprovechar esos días que Dios nos ha dado y haciendo uso de la misma, ¿verdad? Y de esa manera pues Dios se va a glorificar en nosotros. Nosotros hasta el día final de nuestra vida vamos a estar creciendo en el Señor, si hacemos como Él desea hacer con nosotros. ¿Amén? En el pensamiento central vemos que dice: cada ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Y la única manera de salvarse es aceptar la sustitución expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Esto es clave. Esto es clave. Y ahora nos vamos a dirigir a personas que tal vez nos puedan estar viendo hoy y no conozcan del Señor. Personas que tal vez están necesitando una palabra, que tal vez están necesitando un camino, un rumbo que seguir. Y han escuchado tantas cosas. Han escuchado tantas personas diciendo que hay muchos caminos para el cielo. Personas que cuando pierden familiares, hayan sido de la manera que hayan sido, pues lo mandan para el cielo. Dicen que está en el cielo. Y eso lo vemos por todos los lugares, que no se habla de que Cristo es el único camino, la única verdad, la única puerta. No hay nadie que pueda ir al Padre. Él lo dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Mas sin embargo se levanta Satanás, conociendo que no hay nada más fácil, que le pueda hacer más fácil a él la guerra que él trata de hacerle a Dios, porque con Dios por supuesto que no puede, pero la hace con su creación. Y él se le hace tan fácil engañar al hombre cuando el hombre le da cabida a escuchar cosas que no debe estar escuchando, como que a lo mejor hay otros caminos para llegar al Padre o llegar al cielo, que puede uno llegar al cielo por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propias cumpliendo ciertas leyes, ciertos requisitos, y eso puede hacerlo meritorio y poder llegar a alcanzar la salvación, ¿verdad? Pero la Biblia es extremadamente clara y la salvación es un regalo no merecido. La salvación es algo que nuestro Dios nos ha regalado porque a Él le ha placido. Nada que hubiésemos podido hacer nosotros hubiera podido comprar la salvación. Nada que pudiéramos hacer nosotros pudiéramos lograr que esa salvación realmente retenerla. Si no es Dios con nosotros todo el tiempo, si no es su Espíritu Santo en nosotros todo el tiempo, si Dios nos abandonara por un instante, saliera de nosotros por un instante y nos dejara solo, hasta ahí llegaba nuestra salvación. ¿Por qué? Porque una vez que Él nos da la salvación, Él permanece con nosotros. Él nos ayuda en ese caminar. Él no nos abandona. Podemos atravesar por momentos difíciles. Vamos a ver ahora en esta lección que hombres de la Biblia, la gran mayoría, fueron probados de una manera tremenda. Y la fe de ellos se mantuvo firme, probando o demostrando, para nosotros también como ejemplo, de que sin importar las circunstancias, Dios es por encima de todo. Sin importar si podemos entender lo que Dios nos está pidiendo, Dios es por encima de todo. Sin importar, recuerden que nosotros somos humanos, nuestra mente es finita. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es... Pudiéramos estar, la lista sería enorme, pero lo que quiero decir es que es tan grande la diferencia entre Dios y nosotros, que muchas veces, o yo diría que prácticamente siempre, vamos a estar en un punto donde no vamos a poder comprender exactamente lo que Él está haciendo. Y vemos en la palabra de Dios que muchas veces, y también diría la gran mayoría de las veces, cuando Él le habla a las personas a las cuales Él se está revelando, Él no les da el plan completo. Él no les traza toda la trayectoria de lo que van a estar haciendo de principio a fin. Él les da siempre un poquito. Haz esto y cuando llegues a este otro lugar yo te diré qué hacer. Haz esto otro, cuando llegues a este lugar yo te diré qué hacer. Y tenían que ser pasitos a pasitos por fe, obedeciendo a nuestro Señor. Y ellos lograron la victoria, lograron alcanzar la meta y lograron entender lo que al principio no entendían, ¿verdad? Vamos entonces al texto áureo. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso está en Génesis 22:13 y es el último versículo que vamos a cubrir hoy con la lección. Sabemos que desde el principio, desde la caída del hombre, ya se habían establecido los sacrificios. Dios hizo su primer sacrificio, o el primer sacrificio, para poder vestir a Adán y a Eva después que ellos habían caído, ¿verdad? Un momentito. Y con eso daba comienzo a lo que era un sistema de sacrificios que se iba a estar llevando a cabo en el Antiguo Testamento. Estos sacrificios eran con la intención
de que el hombre pudiera de alguna manera remitir su pecado, pero se llamaba de sustitución. El hombre tenía que depositar su pecado sobre un animal y el animal era sacrificado. Había muchos tipos de sacrificios y para diferentes cosas. El sacrificio que vamos a tratar hoy tiene una manera específica y ahorita la vamos a estar describiendo. Pero también entendemos que estos animales lo único que podían hacer era por un momento cubrir el pecado. Pero realmente no existía una transformación interna del ser humano, no había una transformación interna del corazón, de la mente del individuo, porque el hombre seguía siendo el mismo después de sacrificar ese animal que era inocente, que tenía que ser, además de todo, tenía que ser, cumplir con una X cantidad de requisitos, tenía que ser perfecto, no podía faltarle un ojo, no podía estar cojo, no podía, ustedes saben cómo es nuestro Dios, y Dios todo lo ponía bien claro de cómo Él lo quería que fuera. Pero entendiendo que todo esto era una sombra de lo que iba a venir en un futuro. Desde el mismo momento que el hombre cae, que Dios ya hace ese primer sacrificio, ya ahí en Génesis 3.15 Dios está dando la promesa redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que se ve en el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que un día nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo, y ya en el caso de nosotros llevó a cabo, ¿verdad? Para ellos era futuro, para nosotros ya es pasado. Nuestro Señor lo hizo y sabemos que Él venció y triunfó. Nuestro Señor es el sustituto de esos animales, que fueron miles de animales que tuvieron que ser sacrificados sin poder cambiar al hombre, vuelvo y repito. Nuestro Señor Salvador Jesucristo se dio en esa cruz del Calvario en sustitución por ti y por mí, y por cada uno de todos esos animales que ya no van a tener que jamás ser sacrificados otra vez. Ya se acabó el sacrificio de sangre, ya nosotros no tenemos, cristianos, no tenemos que estar haciendo ningún tipo de sacrificio. Nuestro sacrificio, el que hubiésemos tenido que pagar, lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y lo pagó antes de que nosotros naciéramos, lo pagó por adelantado en el caso de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre agradecidos de nuestro Dios y no olvidar nunca que Él entregó a su Hijo amado, así como vamos a ver en esta historia de hoy. Esta historia de hoy es una historia fuerte, es una historia que personas, algunas los evitan. Yo creo que nosotros los latinos somos bastante fuertes en esa área, y esta historia la hemos predicado tanto, se ha hablado tanto, se ha predicado tanto que podemos pasar por encima de ella. Pero yo, mientras estaba preparándome, estuve escuchando ciertos predicadores y ciertos comentaristas, y algunos de ellos eran de habla en inglés, y ellos mencionaban que muchas personas omiten por completo esta parte de la Biblia y tratan de no pasar por encima de este pasaje de la Biblia porque se les hace tan fuerte que ellos no tienen cómo digerirlo, no pueden entender cómo un Dios que es amor puede haberle pedido algo así a un hombre, aun cuando saben el desenlace de la historia. Pero entendemos que la Biblia, no podemos coger una porción de la Biblia y querer hacer como que ya eso lo es todo. La Biblia es una continuidad, y cada una de estas historias son simplemente una continuidad de una historia total que la podemos encontrar en este maravilloso libro que ya tiene todas esas historias juntas. O sea que de esta historia sola no podemos hacer una religión ni nada por el estilo, ¿verdad? Tenemos que llevarla al enfoque que Dios quería traer y con el orden que Dios iba a estar trayendo. Algo que escuché que me gustó muchísimo en estas cositas que estaba escuchando cuando me preparaba, era diciendo: Dios demanda una fe absoluta, dispuesta a perderlo todo por confiar y obedecer. Sabemos que hay lugares de la Biblia, ¿verdad?, que Dios dice: el que me quiera seguir, déjelo todo. El que no rechaza a su padre, madre, hijo, o lo ponen a ellos antes de mí, no es digno de mí. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero tenemos que entender que cuando Dios pide o demanda de nosotros una fe hacia Él, tiene que ser una fe incondicional. Tiene que ser una fe que no sea solamente cuando todo está bien, cuando la lasaña está llena, cuando la bendición nos falta, cuando estamos saludables. Así cualquiera, así es bien fácil. La fe, vamos a ver en este pasaje que Dios la prueba. Dios la prueba. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba al creyente. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a dar comienzo a la lectura primeramente de todos los versículos, ¿verdad? Génesis 22:1 dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno,
Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Quise hacer una lectura total a favor de tal vez personas que pudieran estar mirando y no conozcan esta historia. Como les digo, tengan paciencia, suena una historia fuerte, pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. En estos tiempos, otras religiones que no eran la verdadera, religiones paganas, estaban ofreciendo sacrificios humanos. Y eso lo vamos a ver durante el Antiguo Testamento. Pero también vamos a ver en el Antiguo Testamento que un poco después de este libro se van a plantear leyes que Dios es el que la está trazando, donde Él prohíbe terminantemente sacrificios humanos. Lo que significa que Dios no se agrada de ningún sacrificio humano, no lo demanda, no lo pide y no lo acepta. Esto que estamos viendo aquí, vayamos a ese versículo 1 donde dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Era una prueba. Dios en ningún momento estaba pensando en sacrificar a Isaac. En ningún momento en la mente de Dios estaba ese plan. Ni Isaac ni ningún otro ser humano. Él no lo aprueba, como lo dije, no lo acepta y no lo recibe. Entonces dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Como yo les decía en la introducción que hice al principio, desde que aún Abraham ya estaba en aquella tierra, que aún antes de conocer a Dios, cuando Dios lo llama, Abraham le responde. Abraham siempre ha tenido ese corazón donde él nunca le dijo a Dios no. Él nunca le dijo a Dios: lo que me estás pidiendo es demasiado. Eso no lo voy a hacer. Eso yo no lo entiendo y no lo voy a hacer. No. La respuesta que Abraham siempre tuvo para Dios fue una respuesta positiva. Fue una respuesta de alguien dispuesto, de un siervo, de un verdadero siervo. Una de las características tan importantes que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios. Entonces Abraham dijo: heme aquí. Abraham primeramente conocía la voz de Dios, sabía responder a la voz de Dios y le respondía siempre de una manera positiva. Amén. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Estaba leyendo y decían que la palabra a quien amas, de la manera que se usa aquí, es la primera vez que aparece en la Biblia. Y es un amor especial, ¿verdad? De un padre hacia un hijo. Estamos hablando de que la relación que Isaac tenía con su padre y su padre con Isaac no era una relación de un padre con un hijo que no se lleven bien, que tengan problemas, que tengan dificultades, de un hijo desobediente, de un hijo rebelde, de un hijo que lo que le trae son dolores y pesar al padre. Era una relación de amor, era una relación de confianza, era una relación donde ellos tenían esa intimidad y ese amor el uno hacia el otro. Amén. Ahora, hay una cosa aquí que es bien curiosa. Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Aquí me quiero detener un momento porque es algo bien curioso. Isaac no era el único hijo de Abraham. Ya Abraham, en otro momento, un poquito anterior, en los capítulos anteriores, cuando Abraham y Sara veían que no podían tener hijos, especialmente Sara, cuando veían que estaban ya envejeciendo y no habían podido tener hijos, a Sara se le ocurre la idea de ayudar a Dios, porque Dios está un poquito lento en las promesas que él había hecho, y por si acaso no se iban a llevar a cabo, o tal vez
ellos podían hacer algo para cambiarlo, pues ella vino con la idea de ofrecerle, era una costumbre que también se veía en el Antiguo Testamento, no agradable a los ojos de Dios, para nada esto era parte del plan de Dios tampoco. Pero había una costumbre donde los amos o las amas podían disponer de una criada, de una sierva, y esta criada tenía relaciones con el esposo de la ama, y cuando esta criada quedaba encinta y daba a luz ese hijo, lo hacía en los muslos de la ama, y entonces ese hijo pasaba a ser de la ama, de una manera legalmente hablando en cuanto a ellos, en cuanto a las costumbres que ellos tenían. Pero esto para nada, vuelvo y les repito, era plan de Dios, para nada era algo que Dios se agradaba con eso. A Sarai fue la que trajo esa idea, Abraham la siguió, y de ahí salió un hijo. De ahí salió Ismael. Ismael sale de esa relación. O sea, Isaac no era el único hijo de Abraham, pero cuando Dios le dice aquí, toma ahora tu hijo, tu único, hay varias cosas. En este momento era el único porque Ismael no estaba en el panorama. Ismael había sido expulsado. Ismael había tenido unas situaciones donde él estaba burlándose de este niño cuando era pequeño, recién nacido, y Sarai le pidió a Abraham que se deshicieran de ellos, y Abraham con mucho pesar, Dios le habló y le dijo, no te sea en gran cosa lo que tu esposa te está pidiendo, obedécela, porque también de ese niño haré una gran descendencia. Eran Dios, como les decía, siempre respaldándonos aún en los errores, siempre caminando de nuestra mano, aún cuando nosotros caemos, fallamos, y Él no desechándonos. Si Él nos fuese a desechar por nuestros errores, yo no estuviera aquí, y lo más probable es que usted tampoco estuviera aquí, porque todos cometemos errores. Pero esto es un Dios que es un Dios de amor, un Dios que es de perdón, un Dios que es de misericordia, un Dios misericordioso, un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas, un Dios que no se cansa de perdonarnos siempre que vengamos a sus pies humillados. No importa cuántas veces hayamos fallado, Él está ahí todavía con sus brazos abiertos esperando. Si tú me estás escuchando y estás apartado, Dios te está esperando, Dios te está hablando, y el tiempo puede que se acorte. Corre a Dios, ahora que todavía puedes. Entonces Dios todavía, aún respaldando ese error que había cometido Abraham, le dice, no te preocupes por Ismael, porque también en él tendrás una gran descendencia. Pero el hijo de la promesa, que es la palabra clave aquí, el hijo de la promesa había sido Isaac, el hijo legítimo, el hijo que se había hecho en el matrimonio entre Sarai o Sara y Abraham, era Ismael. Y por eso Dios le dice, tu hijo, tu único, a quien amas. Porque era el único legítimo, el único en los planes de Dios, el único de la promesa. Y encima de todo eso, el otro ya no estaba alrededor en este momento, porque había sido echado fuera. Así que por ahí podemos entender, y no nos podamos, pero como el único, si no era el único. Ya por ahí podemos entender, ¿verdad? Y le dijo, toma tu hijo Isaac, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como yo les decía, Dios no le dice el plan completo. Sí le dice sale al monte de Moriah, pero le dice que va a ser en un monte que Él le dirá. O sea, todavía no le está diciendo dónde es. Ahora este monte Moriah tendríamos que pararnos un momentico para explicar que es un monte que tiene un gran significado a los ojos de Dios. Se cree que ese mismo monte es donde se construyó el templo en Jerusalén. Es el mismo monte, o al menos muy cerca de donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde Él fue crucificado y dio su vida por nosotros. En sustitución, recuerde esa palabra que es bien importante en la clase de hoy. En sustitución. Amén. Holocausto. Aquí ya se menciona la palabra holocausto. Holocausto era un sacrificio que requería la mano puesta sobre la cabeza del animal, el animal ser degollado y entonces ser encima de eso quemado y que no quedase nada del animal. Entonces, al Dios estarle pidiendo esto a Abraham, refiriéndose a su hijo, no a un animal, ustedes se imaginarán que puede a la mente de algunos ser algo bien horrible. Pero, para hacerle un poco la cosa más fácil desde ahora, que es el comienzo, y algo que a lo mejor pudiéramos haber traído más al final, pero lo voy a traer ahora para que podamos entender la obediencia de Abraham, cómo fue que fue incondicional, cómo fue que no titubeó, cómo fue que no tuvo ninguna duda, ningún temor. Abraham dio un paso de fe increíble,
Pero Abraham tenía razones para hacer este paso de fe increíble. Abraham en otras ocasiones había fallado, como vemos ya eso que dijimos que hizo con la sierva, con Agar. En otras ocasiones había mentido cuando llegaron a Egipto, que había hambre, y él le dijo a Sara, conozco que eres, Sarai, conozco que eres muy hermosa y cuando conozcan que eres mi esposa me van a matar para preservarte la vida a ti, así que digamos que tú eres mi hermana. Trajo también unas cuantas situaciones ahí, o sea que Abraham había tenido experiencias donde no siempre él había sido encontrado sin falta, donde no siempre él había obedecido al 100% a Dios sin titubear. Él había obedecido a Dios, sí, en los pasos de fe, pero siempre, como le decía al principio, era como si tuviese un plan B. Aparte de tener a Dios, tenía un plan B. Nosotros como cristianos, nuestro Dios no nos está pidiendo Él ser el plan A. Dios nunca nos pide ser el plan A. Él nos pide ser el único plan. El único. No el A ni el uno. El único. Que no tengamos ningún otro plan. Que podamos confiar en Él ciegamente. Amén. Y entonces Abraham, si vamos un momentico rápido a la palabra, vamos a ir para atrás. Estamos en el capítulo 22. Pero vamos a ir al capítulo 12 de la palabra. Y ahí vamos a ver rápido cómo Dios comienza a tratar con Abraham. Y le dice, pero Jehová en el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Desde que ya Dios está comenzando a tratar con Abraham, ya le está diciendo la promesa de algo muy pero muy grande que Dios va a estar haciendo con Abraham, desde el comienzo. En el versículo 7 vemos que le va a decir después, o le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Eran experiencias tras experiencias con nuestro Dios del cielo, y nuestro Dios del cielo siempre prometiéndole algo que era lo mismo y que era muy grande la promesa que Dios tenía para con él. Capítulo 14 del versículo 13 ahora. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Eran promesas tan promesas y todo hablaba de una descendencia. Para tener descendencia tenía que tener hijos, tenía que tener prole. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, versículo 1. En visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará porque Abraham le decía, Señor, pero ¿qué me dará si aún no tenía? En ese momento no tenía ni siquiera a Ismael. Si el que tal vez me herede sea un siervo que él tenía por muchos años, y era la costumbre de si no había hijos, porque el siervo fuera quien heredara. Y él le dijo, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y lo mismo, repetido una vez tras vez tras vez. Capítulo 16, versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahora está hablando de Agar. Cuando Agar se fue, el ángel también le habló a Agar para que ella regresara a su señora por un tiempo. Le dijo, también el ángel de Jehová multiplicará. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ok, ahí podemos ver que se le hace esa promesa también a Ismael. Entonces uno pudiera decir, bueno, y tal vez la promesa entonces era por Ismael. Vamos un poquito más adelante. 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Se repite, yo sé, no es que los quiero cansar, pero es para que ustedes vean todas las experiencias que Dios había tenido con Abraham, o Abraham con Dios, que lo hacen dar este final paso de una fe absoluta sin titubear, sin importar lo difícil que era lo que se le estaba pidiendo.
en el versículo 20 del capítulo 17. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 2 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo, versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ahí creo que queda más que claro que todas estas promesas que se habían hecho, de una gran descendencia, de naciones, de multitudes, de más que aún las estrellas que no pueden ser contadas, que aún la arena que no puede ser contada. Y iba a venir entonces, no de Ismael, sino claramente Dios le dice ahora que es a través de Isaac, claramente. Ahí Abraham no tenía que estar adivinando nada, ¿verdad? Entonces, vamos entonces ya a entrar otra vez a continuar con la lección. Quería que ustedes vieran eso para que ustedes supieran cómo es que a Abraham se le hizo de cierta manera fácil poder hacer esto, porque vamos después también a ir al libro de los Hebreos, donde habla Dios, o sea, habla Dios, sí, habla el apóstol diciendo de que Abraham había hecho esto en fe, sabiendo que el Dios que se lo estaba demandando era poderoso suficiente para aún levantarle de los muertos, donde en sentido figurado lo levantó. ¿Por qué razón? Porque Abraham lo hizo con tanta firmeza que en la mente y en el corazón de Dios él lo hizo, aunque Dios no le permitió que lo hiciera, porque Dios nunca iba a permitir un sacrificio humano. Pero en la mente y en el corazón de Dios hecho estaba. Abraham no titubeó, pero Abraham lo hizo sabiendo que la promesa estaba, sabiendo que el que lo había dicho era Dios, sabiendo que Dios lo iba a cumplir de alguna manera y que tenía que ser con Isaac, no podía ser con más ninguno. Así que si él sacrificaba a Isaac, lo quemaba, solamente quedaban cenizas, bueno, iba a ser una experiencia bien traumática para él y para Isaac, pero Isaac iba a volver a vivir. Y entonces lo que Dios había prometido se iba a cumplir de cualquier manera. Él lo hizo con esa certeza. Así que ahí podemos ir abrazando la idea de por qué Dios le pide esto a Abraham. Y dice, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí estamos viendo a un siervo de Dios que después que Dios le da esa orden o esa petición, estaba leyendo también que de la manera que se usa, las palabras que se usan en el original, cuando Dios le dice esta petición, no se lo está diciendo de una manera autoritaria, se lo está diciendo con amor. Le está pidiendo, le está casi rogando que le entregue a su hijo. Fue algo que me gustó mucho cuando me preparaba y me encontré esa parte. Y estamos viendo entonces aquí un siervo que se levanta en la mañana, temprano, muy de mañana, y hace todos los preparativos. Él no puso nada en pausa. Él no dijo, ¿sabes qué? Esto está demasiado fuerte, vamos a esperar unos días. Si esto es de Dios, pues Él me lo va a confirmar, como muchas veces nosotros nos ponemos, y que Dios me lo confirme, y que me lo vuelva a confirmar, y que me lo vuelva a confirmar. Él no hizo nada de eso. Se levantó, hizo los preparativos. Bien deprisa, o sea, bien como tenía que hacerlo. Preparó el asno, tomó consigo a 2 siervos y tomó a Isaac. Cortó la leña y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Recuerden que hasta ahí solamente sabía el monte donde iba a ser, sabía más o menos dónde se dirigía. El lugar específico Dios se lo daría después, ¿verdad? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué vemos aquí al tercer día? 3 días de camino entre Beerseba y Moría. Era, bueno, no sé si lo van a poder ver, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen el expositor. 3 días de camino. Se piensa que son alrededor de 50 millas. Estaba yo también en algo de lo que yo estaba cuando me preparaba. 50 millas en 3 días hay que estar caminando ligero. No era que se estaban tomando el tiempo, que estaban caminando muy despacio, que Abraham estaba dando pasos como que no estaba muy seguro todavía. No, él estaba determinado, él estaba decidido, y ellos estaban caminando a prisa, y les tomó 3 días. Tiempo más que suficiente para él. ¿Cuántas cosas habrán pasado en esos 3 días? A lo mejor hubo un silencio total, a lo mejor él no habló con su hijo por el camino, la Biblia no nos habla.
Yo sé que si hubiese sido yo, con el trato que tengo con mi hijo, yo por el camino le estuviese diciendo, tú sabes que te amo, y él me respondería, sí, yo sé que me amas, y pasaría un poco más adelante y le volvería a decir lo mismo, tú sabes que te amo, y él volvería a decir lo mismo hasta que me diría, papi, ya me tienes cansado. Yo le diría, confías en mí, y así sucesivamente durante todos esos días, porque en la mente de él, como le digo, ya él estaba decidido. Si él habló o no habló con Isaac, si él hizo ciertas cosas, no lo sé. Sabemos que Isaac no sabía lo que iba a pasar. Sea lo que sea que ellos hayan hablado, él no sabía lo que iba a pasar. Por una pregunta que luego le hace Isaac a él, ¿verdad? Pero ¿qué habrá pasado en esos 3 días? No lo sabemos. Pero fue tiempo suficiente y Abraham no se arrepintió, no titubeó, no cambió de parecer. Versículo 5. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, vio el lugar de lejos, primero en el 4, vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay encerrado una de las declaraciones más poderosas de fe que se encuentran en la palabra. Dios no le dijo a él cuando él salió, cuando él le dijo, ofréceme a tu hijo, él no le dijo, regresarán juntos. Él lo sabía con todas esas promesas como yo le había dicho, se lo imaginaba, él sabía que de alguna manera iba a pasar, pero él no sabía cómo iba a pasar. Y vemos cómo le dice a sus siervos, adoraremos y volveremos a vosotros. No voy a adorar y regreso, no, volveremos. Él y el muchacho, él estaba declarando en fe que él y el muchacho iban a regresar otra vez a los siervos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La puso sobre Isaac su hijo. Aquí hay algo bien curioso. Isaac no era un niño pequeño. Se supone que Isaac era un joven ya. La edad, se dice en muchas edades, siendo la mayor edad unos 30 y pico de años. Algunos incluso piensan que puede haber tenido, otros menos. Sea la edad que haya sido, Isaac no era un niño pequeño, era ya un joven. Este joven, Abraham le pone encima la leña necesaria para un holocausto. No eran 3 palitos. Era leña suficiente. Recuerden que le había dicho que el sacrificio tenía que ser quemado totalmente. Para que arda lo suficiente, para que sea quemado totalmente, no puede ser poca cantidad de madera. O sea, Isaac estaba fuerte para poder soportar esto. Ahora tengo que pararme aquí un momentico y hacer un paralelo, ¿verdad? Y regresar a ese título de la lección que dice el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Porque en toda esta historia vamos a ver a Cristo reflejado todo el tiempo. No lo he mencionado lo suficiente, pero no está de más, porque hay que mencionarlo. Pero podemos ver a Cristo retratado en este pasaje. Sabemos que la Biblia entera, el tema principal de toda la palabra de Dios es Jesucristo. Es el tema principal, se va a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya ha cumplido todo lo que era sombra de lo que habría de venir, que se plasmó en el Antiguo Testamento. Como mismo Isaac cargó la leña, Cristo también cargó la cruz cuando él fue a ser crucificado. El mismo instrumento que iba a ser usado para el sacrificio, cada uno de ellos lo llevó en sus lomos. No estoy diciendo que Isaac es Jesucristo, para nada. Una comparación, ¿verdad? Los mismos 3 días aquellos de caminar, también Cristo una vez que fue crucificado estuvo 3 días, ¿verdad? Haciendo cosas. No vamos a entrar en esas cosas porque es bastante. Pero estuvo 3 días supuestamente muerto, ¿verdad? Vemos que Isaac carga la leña, lo que nos quiere decir a nosotros que Isaac estaba fuerte físicamente, porque la caminata que les quedaba, o el caminar que les quedaban era grande, porque dice que él vio el lugar de lejos y dejó a los siervos y echó la leña sobre Isaac. O sea, les quedaba un largo caminar. Él estaba fuerte. Abraham estaba viejito ya, Abraham estaba en una edad avanzada. Sabemos entonces que tal vez Isaac pudo haber salido corriendo una vez que ya él supiera un poco del plan, y estoy seguro que Abraham no lo hubiera alcanzado. Isaac tal vez hubiese podido pelear con su padre físicamente, y lo más probable es que Abraham no hubiese podido vencer. Pero vamos a ver en esta historia plasmada una obediencia, una fe, una confianza absoluta, no solamente de parte de Abraham, sino también de su hijo. Porque el hijo, como le dije, pudo haber hecho muchas cosas diferentes. Como mismo Jesús también pudo haber hecho muchas cosas diferentes. Pero en un momento le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía poder más que suficiente. ¿Recuerdan cuando Pedro le arranca la oreja a ese romano? Como Jesús le dice, ¿acaso no crees que puedo yo orar y mi Padre mandaría legiones de ángeles? O sea, él tenía el poder, él tenía la autoridad para haber pasado esa prueba, para haber no tenido que pasarla, mejor dicho, o para haber hecho los cambios que él hubiese querido, más en obediencia al Padre. En obediencia al Padre por amor a ti y a mí. Porque era la única manera que nosotros íbamos a llegar al Padre algún día. Era la única manera de que tú y yo pudiéramos ser salvos. Era la única manera de que pudieran cesar estos sacrificios que al final en realidad no transformaban al ser humano. Era de la única manera que el Espíritu Santo iba a ser depositado dentro de cada creyente. Era de la única manera de que cada uno de nosotros íbamos a ser llamados iglesias. La iglesia no iba a ser un edificio, no iba a ser un templo, íbamos a ser nosotros mismos. Si Él no hace ese sacrificio, en vano hubiera sido todo. En vano hubiera sido ese plan de redención trazado en Génesis. Nunca se hubiese llevado a cabo. Isaac, teniendo la fuerza física para haber hecho algo diferente, no lo hizo. En Isaac echó la leña y Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. El fuego y el cuchillo. Vemos la diferencia de los utensilios que se repartieron cada uno. El fuego y el cuchillo no debe haber pesado lo que pesaba la leña. Y eran, por supuesto, también para propósitos diferentes, pero vamos a avanzar porque la clase también ya va avanzando. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, en amor. Como le decía, el niño no era un bebé ya, era un muchacho que había sido entrenado en esto de los sacrificios, no era la primera vez que le iba a haber un sacrificio. Y él le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Como mismo le respondía a Dios, heme aquí, hijo mío, con amor. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él sabía que faltaba algo bien importante en esto que estaba sucediendo. Tenían todo lo que les hacía falta, menos el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac confió al 100% en las palabras de su padre. Isaac confió al 100% en Dios. Al igual que Abraham, por fe, dijo, Dios se proveerá, una vez más adelantando o arrojando un poquito de luz de lo que Dios estaría haciendo años después, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Dios se proveyó de un cordero, que fue ese Señor nuestro, Jesús. Y respondió, ya. Y el 9 ya. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vemos que ya Dios le dice dónde es, ya él llega a ese lugar, ya lo ve, comienza por hacer un altar, algo que Abraham también en estos capítulos que estaban para atrás no lo mencionamos, pero algo que Abraham hacía mucho en muchos de los lugares que pasaba y Dios trataba con él ahí edificaba un altar donde adoraba. Él estaba muy entrenado en lo que era la adoración, la obediencia. Hace todas estas cosas y ata a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ya vemos que se está acercando ya el momento final. Se está acercando el momento final. Todavía que no deje de estar en su mente esa palabra de obediencia, esa palabra de sumisión que tenemos que tener nosotros en nuestra mente hoy en día. Cuando las cosas se nos ponen difíciles, cuando las cosas no salen como queremos, cuando los planes de nosotros no funcionan como queríamos. Tenemos que seguir siempre arraigados a Dios. Dios nos puede decir un día, esa casa que tenemos cómoda, esa familia que tenemos cómoda, ese trabajo que tenemos cómodo. Ha pasado muchas veces, Dios ha llamado a hombres al ministerio, los ha enviado a África, los ha enviado al Amazonas, donde ellos han tenido que dejar todo, toda la comodidad, todo, y han tenido que dirigirse a esos lugares en ocasiones con la familia completa, en otras ocasiones incluso hasta solos. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a eso? Amamos a nuestro Dios de una manera tan grande y le conocemos tanto y tenemos una relación tan íntima que no nos atreveríamos de decirle que no a nada que Él nos pida, a nada, sin importar lo difícil. Si nosotros llegamos a ese nivel, no hay problema que se nos pueda atravesar en nuestro camino, que nos pueda hacer titubear de la verdad. No hay problema que se nos pueda parar en nuestro camino, que pueda hacernos detener de este caminar cristiano, de esta vida cristiana, que no es una vida fácil, no lo es, no es una vida fácil.
Servir al Señor no es fácil, pero Él no nos mintió nunca, Él lo dijo que así sería. Vemos ahí entonces que Isaac se dejó amarrar, se dejó poner sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí yo pudiera decir también que Isaac no estaba ajeno a todas esas otras promesas que yo le mencioné ahorita que Abraham sabía. Isaac tenía que saber de esas promesas. Isaac tenía que, estoy seguro que eso sí lo habían hablado ellos en muchas ocasiones. Y la misma fe que tenía Abraham, pues también la estaba practicando Isaac. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No faltaba ya nada. Estaba listo, preparado y lo iba a hacer. Entonces el ángel de Jehová le dio dos voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Como siempre había respondido: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Conocía Dios a Abraham antes de que Abraham hiciera esto? Claro que sí. ¿Dios tenía que hacer esta prueba para conocer a Abraham de que Abraham lo iba a hacer? Claro que no. Abraham aquí estaba probándose a sí mismo la fe tan grande que él tenía hacia Dios. Abraham estaba pasando de una vez y por todas una prueba tan pero tan grande que en otras ocasiones, otras pruebas que eran más pequeñas, él no las había pasado. Como ese viaje que cayó en Egipto y que él prefirió mentir que no que aceptar la realidad y decir la verdad, no confiando en que Dios podía mantener su promesa de que si iba a haber una descendencia de parte de él, a él no lo iban a matar. ¿Cómo pueden matarlo y haber descendencia? Podemos ver entonces que aún el padre de la fe también tuvo dudas para que nosotros podamos saber que somos humanos. Somos humanos y Dios nos ama así. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y las puede hacer porque al final la gloria es de Él. Somos vasijas de barro que tienen adentro un tesoro tan grande que es el Espíritu Santo de Dios. Nada de lo que hagamos es para que nos gloriemos. Nada de lo que hagamos, porque hasta la misma salvación es dada de Él. No podemos glorificarnos o gloriarnos, mejor dicho, por la salvación, porque es de Él, es un don inmerecido. No pudimos hacer nada para ganarla. Sí tenemos que hacer mucho para mantenernos caminando con Dios. No es que vamos ahora, somos salvos, podemos tener la vida que nos dé la gana, para nada. Si somos salvos, vamos a tener una vida que va a ser agradable a Dios. Perfecta, no. Vamos a fallar, sí. Pero Dios con nosotros, sabiendo nosotros que el Espíritu de Dios nos va a redarguir internamente y vamos a sentir que le hemos fallado a Dios. Vamos a sentir que la conciencia nos pesa. Vamos a sentir que vamos a tener que venir a sus pies otra vez y una vez más humillarnos delante de su presencia, pedirle perdón y tratar una vez más. Y Él, como un Padre amoroso, nos va a dar la mano como cada vez que el niño se nos cae y le damos la mano al niño y lo levantamos, así mismo Él hace con nosotros. Amén. Así que eso es lo lindo y lo maravilloso de nuestro Dios. Ahí vemos que entonces Dios lo detuvo, no dejó que lo hiciera y le dice: ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Una vez más es un paralelo de lo que Dios haría hacer con Jesús. Pero en el caso de Jesús sabemos que como Isaac cargó la leña, Jesús cargó el madero. Jesús caminó todo ese camino que tenía que caminar desde que comenzaron esos azotes y esa burla y esos escornios y lo escupieron, lo abofetearon. Dice que su rostro ya no tenía parecer, ya no se parecía a quien Él era. Y así Él llega a esa cruz, cayéndose, no pudo ya ni siquiera sostener ya la cruz, tuvieron que pedir que lo ayudaran. Llega al lugar de la cruz y la única gran diferencia, y no la única, pero bueno, una gran diferencia entre Cristo e Isaac es que a Isaac o a Abraham no se le permitió que matara a Isaac. Isaac no fue sacrificado. En el caso de Dios, Él dio a su hijo, a su único, a quien amaba por amor a nosotros. Este hijo se entregó por amor a nosotros en obediencia, pero su sacrificio sí fue completado. En su sacrificio no hubo una mano que detuviera esos martillos clavando el clavo. No hubo una mano que detuviera ese sacrificio. ¿Por qué razón? No era porque era falta de amor, sino todo lo contrario. Era por el amor hacia ti y hacia mí. Esa mano tenía que permitir que esto sucediera, porque después Cristo iba a ser de todas maneras levantado de los muertos. Nadie lo estaba matando. Él dice: nadie toma mi vida, yo la ofrezco y yo la tomo. Nadie me la quita. Porque si Él es el dador de la vida, ¿cómo a Él le pueden quitar la vida? Él la entrega y Él la toma. Amén.
Así que todo estaba bajo control en el plan de Dios, pero él pasó la prueba. Él tuvo que sufrir. No fue una muerte como la que hubiese sufrido Isaac si el sacrificio se hubiese culminado, que sabemos que nunca Dios hubiera permitido eso. Pero una muerte siendo degollado y quemado es una muerte que ¿qué tiempo podrá durar? Minutos, si no tal vez hasta segundos. La muerte que Cristo sufrió no fue minutos, no fue segundos, no fue minutos, fueron horas. Fueron horas que Él padeció por ti y por mí, y no se bajó de esa cruz pudiéndolo haber hecho. Amén. Así que ahí vemos el amor de Dios hacia nosotros. Ahí vemos que no podemos decir que somos cualquier cosa, no podemos menospreciarnos, no podemos decir que no valemos nada. Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, significa que valemos tanto que Él entregó a su Hijo por nosotros. Él pagó el precio. Si Él pagó ese precio es porque valemos mucho. No para que nos creamos la gran cosa, sino para que nos demos nuestro lugar. Como dice la palabra, que nadie tenga más alta estima de sí mismo o mayor estima de sí mismo que la que debe tener. Pero tampoco menospreciarnos. Somos algo precioso en las manos de Dios. Somos un instrumento muy precioso en las manos de Dios si nos dejamos usar. Aleluya. No entiendo tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, ya conozco. Versículo 13. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos la sustitución. Aquí vemos cómo vino algo que sustituyó, porque tenía que haber un derramamiento de sangre. O sea, ya si Dios había demandado de un sacrificio, pero no iba a ser un sacrificio humano, como ya lo he dicho tantas veces. ¿Por qué? Porque Dios no se agradaba de eso, nunca lo ha dicho, lo ha hecho, ni nunca lo ha demandado. Amén. Tampoco lo acepta. Pero Dios proveyó a un cordero. Recuerdan que Cristo en un momento estaba hablando con esta gente que todo el tiempo lo estaban confrontando y le dicen: Abraham me vio o vio mi día y se regocijó. Y ellos le dicen: ¿cómo vas a decir que Abraham vio tu día y se regocijó si tú no llegas a, no me acuerdo qué edad le dijeron, 30 años, 40 años, no sé la edad que le habrán dicho en ese momento, pero Cristo estaba hablando de este momento. Este era un reflejo de lo que Él iba a estar haciendo. Él iba a ser ese cordero que iba a ser sacrificado. Juan, déjame ver si lo encuentro rapidito. Yo había apuntado aquí un montón de citas, pero hay un lugar donde Juan el Bautista, tenemos un segundito. Dice Juan 1:29. El siguiente día, se llama el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este no lo quita como los otros corderos. Este sí lo quita con una transformación del corazón, con una transformación de la conciencia, de la mente, del alma, porque el Espíritu Santo es activo en la vida de cada uno de nosotros. Es real, es una persona, nos ama, quiere habitar con nosotros, lo hace y no nos deja solo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como los otros que no lo podían hacer. Amén. Así que te invito, amado hermano, a que tú, si no estás firme ahora mismo en los caminos del Señor, que tú des ese paso de confianza, de fe, que tanto el Señor te ha estado pidiendo por tanto tiempo, así con esa voz amorosa que Dios le dijo a Abraham y le pidió, le suplicó que le ofreciera a su hijo. Así Dios te está suplicando hoy: entrégame tu vida, entrégame tu alma, no se la deja al enemigo, yo te creé. Si Dios no te hubiese creado, tú no fueras nada, tú fueras polvo. Fuéramos polvo, yo también fuera polvo, sin vida. Dios nos dio la vida, Dios nos dio nuestra familia, Dios nos dio lo que tengamos, sea lo que sea. Todo viene de Dios, por eso todo lo tenemos que poner a Él siempre primero y todo lo demás después. No podemos amar a nuestros hijos más que a Dios, no podemos amar a nuestras esposas más que a Dios, no podemos amar nuestro trabajo más que a Dios, no podemos poner nada por encima de Dios. Porque si Dios primeramente nos hizo a nosotros y nos dio la vida, y después nos dio todo lo demás tiene que ser entonces secundario. ¿Ok? Dios te está hablando una vez más: ven a sus pies, ven a sus pies. Si no conoces a Dios, a ti más todavía te lo digo. Cristo te ama, Él está con sus brazos abiertos, Él se dio por ti. Si Él no se hubiese dado por ti, la muerte tuya era requerida, porque Dios es justo y Dios no puede tolerar el pecado. Y tú, al igual que yo, eres un pecador. Pero el único que puede quitar ese pecado de ti y de mí se llama Jesucristo, y ya lo hizo. Lo único que tú tienes que hacer hoy es aceptarlo como tu único Salvador y Señor. Aceptarlo, decirle: Jesús, entra a mi vida. Jesús, cámbiame, yo quiero conocerte.
Si tú eres real, yo sé que entonces tú vas a ser el único que vas a poder darle un camino a mi vida, un sentido a mi vida. No va a ser una vida perfecta, no va a ser una vida sin problemas ni luchas, no lo va a ser. Tal vez las luchas sean hasta más grandes que las que puedes estar atravesando ahora. Lo único que sí te puedo decir es que no las vas a pasar solo. Lo único que sí te puedo decir es que cuando tus amigos dan la espalda y corren, hay un Dios que está a tu lado que nunca va a correr. Cuando aún tu padre y tu madre te abandonen, con todo Dios te recogerá. Dios no te abandona nunca y quiere caminar contigo. Amado hermano, ha sido un privilegio, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta clase. Le vamos a dar final, pero también hay muchas personas que se han estado conectando y ellas quieren también oración y que las saludemos y hablemos con ella por un instante. Con nosotros ha estado el hermano José Vera. Él saluda a la congregación. Saludos, hermano José. Los hermanos de nuestra congregación saludan al pastor y al maestro. Gracias, 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 gracias. Por supuesto que todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nuestro pastor también se agrada de las clases. Nuestro pastor también, por supuesto, que se honra cada vez que damos las clases porque sabe que no hay nada más importante. Si ese ha sido un baluarte de esta iglesia, siempre ha sido que la palabra está por encima de todo. Amén. La hermana Janet, nuestra superintendente de la iglesia local, también saluda, por supuesto. Ella ha estado presente todo este tiempo con nosotros y ella ha estado ahí y me ha dado esa tranquilidad que otras veces no he podido disfrutar. Hoy la he tenido. Gracias a Dios por nuestra hermana Janet, ¿verdad? Saludos a todos los que se conectaron y a todos los que se conectarán más adelante por Facebook y por YouTube, porque sabemos que esto después se va a subir a Facebook y a YouTube. Hay personas que lo ven ahora en vivo, pero otros lo van a ver grabado, ¿verdad? La hermana Carmen Pérez envía saludos de New Jersey. Saludos, hermana Carmen. Le damos muchas gracias también por estar conectados todos. Y un abrazo a la distancia, pero más unidos que nunca, el pastor Carlos Quinzana y su esposa Débora Santiago. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les doy gracias de que hoy no me dejaron solito, como les dije al principio. Es muy difícil dar estas clases sin estar ustedes presentes, pero qué bueno que están ahí conmigo a la distancia, pero más unidos que nunca, ¿verdad? El hermano Benjamín Márquez le dio un stroke. Hermanos, nosotros sabemos que la oración es poderosa. Nosotros confiamos en un Dios que hacía milagros, los hace y los hará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la oración es poderosa. Es un arma extremadamente poderosa que tiene el cristiano. Así que les pido en esta hora que me ayuden a orar. Y vamos a cerrar entonces con esta oración. Y vamos a pedir por todos estos hermanos y también en especial por nuestro hermano Benjamín Márquez. Señor, te doy gracias en esta hora, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque me ayudaste, Señor, a dar esta clase, mi Dios. Y te doy gracias, Padre, porque yo sé, mi Señor, que tú has hablado a los corazones de mis hermanos, a los corazones de cada una de las personas que se conectaron, mi Dios, y que lo harán en un futuro, mi Dios. Tú eres un Dios grande, poderoso, real, maravilloso, que nos has amado tanto, mi Dios, que no nos negaste a tu Hijo, tu único, a tu amado, mi Dios, sabiendo que era el único sacrificio que podías realmente cargar con nuestro pecado, mi Dios. Sabiendo, mi Dios, que tú eres grande, te damos gloria, te damos honra en todo, mi Dios. Y yo te pido de una manera en especial que tú bendigas a todas las personas que se conectaron hoy y a todos los que se conectarán. Te pido de una manera especial por mi hermano Márquez, mi Dios, que le dio el stroke, mi Dios. Sabemos que para ti no hay distancia, que para ti no hay nada que sea difícil, mi Dios, que para ti no hay imposible. Sabemos que la enfermedad puede prevalecer solo, mi Dios, si tú lo permites, Padre. Pero si tu mano poderosa, mi Dios, se posa sobre él, en este momento él será sano. Y lo pedimos, mi Dios, con fe, creyendo en que tú lo haces en esta hora, porque él pidió oración, mi Dios, creyendo que tú lo puedes hacer. Aquí hay fe, mi Dios, y es lo que tú demandas de nosotros, lo que tú pides como, mi Dios, como condición para tu manifestarte. Así que en esta hora todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, el único nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amados, muchas gracias. Muchas gracias una vez más. Dios me los bendiga siempre. Gracias.